Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 20. Me desperté esta mañana. Nota del autor. No será el último título de la canción jajaja, link en el comentario fijado y feliz día de apreciación de Subaru. PD. Me desconcierta muchísimo que ya tenga casi 1000 elogios. ¡Qué locura! Gracias a todos por disfrutarlo. 3. Texto del capítulo. El sonido del agua corriendo al golpear el suelo del baño resonó en su dormitorio. Sentado en la cama, con el brazo entablillado, Subaru miraba inmóvil la pared de enfrente. La cómoda que una vez la decoró estaba rota. Como si alguien la hubiera pateado por la mitad, sus astillas formaban una nueva capa sobre la suave alfombra. No solo eso, pequeños trozos de piedra y rocas también habían llovido por la habitación. La causa: las marcas de puñetazos y agujeros en las paredes, como si manos humanas las hubieran arrancado. Parpadeando, sus ojos recorrieron el caos que se había apoderado de sus aposentos antes de volver a sus manos. Respirando suavemente, hizo todo lo posible por ignorar su cuerpo dolorido y exhausto. Una pregunta resonaba continuamente en su mente: ¿qué? Bueno, no solo uno. El por qué, el cómo y el cuándo también demostraban su ignorancia mientras danzaban ante sus ojos. Su mirada se posó en la flor de cristal que ahora reposaba en un jarrón sobre su mesita de noche. El qué era bastante fácil de resolver. Adelaide lo amaba. La respuesta brillaba en su simplicidad. El cómo en el que realmente no quería pensar. Pasó al cuándo. Hoy, no, eso era una estupidez. Si bien enamorarse de alguien a primera vista le había sucedido, estaban muy lejos de la primera vez que se conocieron. Así que debió de ser gradual. Eso significó interacciones repetidas a lo largo del tiempo y el espacio. Y eso solo hizo que el por qué fuera mucho más difícil de responder. ¿Por qué? En efecto. El sonido del agua corriendo cesó. Era algo que necesitaba aprender. La ignorancia engendra debilidad, eso lo sabía de memoria. Entonces, ¿por qué se había enamorado la Santa de la Espada? Él no había sido más que antagonista con ella. Había estado allí para incomodarla a cada paso, había traído el caos al reino, aterrorizado a su gente, volado la tumba, derrotado a su ejército, apuntado con piezas de artillería hacia ella, y aún así, ella se había enamorado. ¿Por qué? ¿Se había enterado de su intención de coronar a Emilia? Descubrir este porqué era ahora una misión prioritaria para los acechadores nocturnos. Recorrerían el país y no descansarían hasta encontrar la razón. Necesitaba encontrarla. No tenía sentido. ¿Por qué los bucles anteriores habían sido completamente diferentes? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué? Y aún así, las mismas 4 preguntas seguían ahí, aunque en la otra dirección. ¿Cómo, cuándo, por qué y qué? ¿Cómo se había enamorado? Había. La puerta del baño se abrió con confianza. Con los pies descalzos, insensibles a los escombros del suelo, Adelaide caminó sin pudor hacia él. El cabello algo mojado, cayendo en cascada por su espalda y fuera de su habitual coleta, tenía los reflejos justos para convertirse en un faro que cautivaba la habitación sin ser cegador. Con las manos, se despejó el rostro y acentuó su rostro, y fluyó con familiaridad hasta sentarse a la izquierda de Subaru, encontrando rápidamente su hombro con la cabeza. Su brazo derecho fue el siguiente, cruzándose con el de él mientras su mano agarraba la suya. Por último, su mano izquierda se movió hacia su pierna izquierda, trazando letras con los dedos. Subaru, ahora tenso, intentó evitar que su mente leyera las palabras que formaban la frase que aún no podía entender. Te agradezco que me hayas dejado ir primero. Arrastrando los pies, su mirada recorrió la habitación. La imagen de sí misma aún se sentía surrealista. Aún así, la apretó un poco más, disfrutando de saber que él había querido verla cada vez que entraba en su espacio privado. Su voz era relajada, abierta, irradiando un poco de felicidad mientras se acurrucaba más cerca, disfrutando de la frialdad del cuerpo de Subaru. Era un soplo de aire fresco. Alguien demasiado fácil de analizar. Demasiado abierto. Completamente diferente de los campos de batalla de intriga a los que estaba acostumbrada.
Desacostumbrado a percibir emociones en la voz de Adelaide, Subaru se tensó. Desconocía su suave tono de voz, su cercanía, la calidez que irradiaba al salir de la ducha, el aroma a flores, el suyo propio y el del champú que era suyo, y sintió que la sangre le subía a la cara y tuvo que sacudírsela con fuerza para contener los pensamientos errantes. Eso solo le hizo ver a la mujer a su izquierda. Su cabello rojo llameante, fluyendo por su brazo y espalda. Su barbilla apoyada en su hombro. Su mirada sobre él, indescriptible, en realidad no, en absoluto. Acercándose un centímetro más, la suya se perdió en esos ojos invernales. El frío y el filo del fin de temporada se habían ido, solo quedaba el cielo suave. Las aguas limpias y transparentes de los lagos más puros, que ahora creaban pequeñas nubes de vapor. A las olas hirvientes que se precipitaban detrás. A los remolinos causados por su liberación. Atrás quedó la máscara del héroe. Desgarrada, rota, destruida. En su lugar, una simple persona redescubriendo el hambre que había estado ignorando durante casi 2 décadas. Una simple persona anhelando vivir en sus propios términos. Subaru solo pudo parpadear. Adelaide ladeó la cabeza, preguntándose por el cambio en su tormenta. En serio, después de largos años de despreciar a la persona que tenía enfrente, de envidiarla, de desear que él fuera ella, de tener su poder, habían sido solo 2 caras de una moneda podrida de la que el mundo se había reído a partes iguales. Me alegra saber que finalmente te diste cuenta de que eras una persona, Adele. Subaru parpadeó de nuevo, sin creer lo que veía. El rostro de Adelaide Van Astre había esbozado una sonrisa burlona. Una sonrisa sincera. No forzada. Y una verdadera belleza, si mis recuerdos no flaquean al recordar tus propias palabras. Su ronroneo se unió al ataque junto con su propio cuerpo, ahora presionándolo descaradamente contra él. La envidia se había desvanecido. El odio, enormemente disminuido gracias a la batalla contra el gran conejo, que había requerido demasiados intentos para contar, y su intento bastante incruento de capturarlo. El resentimiento, mitigado al saber perfectamente que su poder había sido una cadena alrededor de su cuello. Así, la tormenta habitual de su mente se disipó. Su sonrisa burlona se acentuó a medida que sus emociones irradiaban claridad. Vestida con su chándal, ya que ni siquiera se le había pasado por la cabeza la idea de prestarle sus atuendos de cultista, la diferencia entre sus cuerpos era tan clara como la plata y la obsidiana. Ligeramente más grande y con el pecho ligeramente abultado, tanto la chaqueta como la camisa dejaban gran parte de su abdomen sin protección, revelando la piel y los abdominales bien definidos que tenía debajo. Las mangas, un poco más cortas, eran seguras de no cubrir por completo sus impecables manos y muñecas, revelando la piel demasiado blanca de alguien que siempre vestía el uniforme. El mayor problema, sin embargo, era la ropa en sí. Era la primera vez que la veía con colores diferentes al blanco, y era en su ropa. El negro y el naranja contrastaban fuertemente con el color de sus ojos y cabello, y el rostro de Subaru cobraba algo de energía en forma de otro tipo de rojo. ¿Sentiste la necesidad de comprobarlo, Subaru? Creí que ayer ya te había dado suficiente. Otro te amo se dibujó fantasmalmente en su pierna, tensándolo por completo. Tras unos segundos, la sonrisa burlona se transformó en una de satisfacción y ella se abalanzó, picoteándole la mejilla. Sin embargo, nuestro tiempo debe terminar en el futuro previsible. Necesito informar al consejo. Su última palabra fue gélida. Pero no su habitual frialdad apática y profesional, sino el frío de una ventisca que te calaba hasta los huesos. Bien. La mirada de Subaru volvió a su frente, al lugar donde antes estaba el espejo roto. ¿Estás seguro? Aún incrédulo por haber sobrevivido, no haber sido capturado y no haber recuperado del todo las últimas horas, su tono preocupado no se detuvo. No habrá vuelta atrás, pensarán que eres un traidor, lo sé el movimiento con el que se levantó de la cama, tan silencioso como su emboscada de ayer. Pero tu preocupación, aunque apreciada, no es necesaria. En el momento en que te elegí, lo hice sabiendo perfectamente lo que sucedería con mi postura y mi entorno. Sin embargo, no tengo un lugar ni un hogar allí. Está contigo. Sus pasos silenciosos la llevaron a la puerta rota. Una vez allí, su cabeza se giró hacia él. Mi corazón y mi hogar están contigo.
Volveré cuando termine los preparativos. Una pausa. Y no lo había creído, pero podrías matar al héroe y el espejismo se desvaneció. El grito de la obsidiana al romperse para recuperar la espada del dragón fue el último ruido que Adelaide causó en su base. Ahora solo, Subaru tardó unos segundos en girarse hacia su mesita de noche, lugar donde estaban sus espejos de conversación. Con los ojos deslumbrados por la brillante flor de cristal, Subaru suspiró profundamente. ¿Ahora qué demonios hago? Ahora su última resistencia lo miraba como si hubiera sido una maldita broma. Había evacuado Orión, preparado para su destrucción, solo para convencer al viejo héroe de que se volviera. Sin pensar más en el porqué, Subaru le acarició la cara, todavía sin creerlo. Lentamente se levantó de la cama, sus lentos pasos murieron una vez que estuvo frente al cajón. ¿Cómo diablos iba a explicar lo que había sucedido? Sacudiendo la cabeza, dejó atrás la mesita de noche y fue al baño. Necesitaba limpiarse la cabeza y preparar su discurso. Alex iba a asesinarlo después de la noche de insomnio que los había obligado a pasar. El resto, no se atrevía a pensar en el resto. Ese era el problema del Subaru de unas pocas horas en el futuro. Necesitaba limpiar su cabeza y tratar de darle sentido a cómo su amor por la Santa Espada influía en su vida. Afuera de la fortaleza negra, Adelaide parpadeó bajo el sol. Avanzando un paso, su calma le permitió darse la vuelta y contemplar la montaña que había sido su base secreta. Sus ojos brillaron. La oscuridad ahuyentó las nubes de afecto. Volvería al anonimato. Su mano empezó a jugar con el pomo de la espada del dragón. Cerrando los ojos, Adelaide respiró hondo, disfrutando de los aromas del bosque que rodeaban la entrada. La otrora santa de la espada se detuvo y decidió dedicar unos segundos a disfrutar de las fragancias de la primavera. Mientras el otrora héroe perdía incontables segundos simplemente, disfrutando de la mañana. Sus oídos percibieron los innumerables sonidos de las hojas danzantes, el suave temblor de las ramas de los árboles, la creciente calidez de la luz del sol. Poco a poco se familiarizaba con su nuevo hogar. Su mente, ya libre de la quietud de sus protecciones divinas, parecía haber reemplazado la tormenta que una vez atormentó la mente de su amado. Pensarán que eres un monstruo. Qué curioso que la única persona que no podía concebir esa etiqueta fuera un arzobispo del pecado. Y esta era la primera vez que parecía estar fuera de onda. Ya lo creían. Pero no importaba. La creían un monstruo, y tenían razón. Lo era. Y ahora disfrutaba de esa etiqueta. Los monstruos eran libres, eso acababa de descubrir. La Santa de la Espada había muerto, pero ella llevaría su máscara un poquito más. Otra cosa que había descubierto eran sus planes para atacar a Priestella, encontrados en sus diarios personales dentro de su mesita de noche. Y no arruinaría sus preparativos. Las notas al respecto desprendían demasiada emoción y esperanza. Al recordar dónde las había leído, su sonrisa se ensanchó. Después de todo, se había sorprendido tanto, y un poco eufórica, al ver que él tenía varios cuadernos titulados sobre ella. El diario de investigación de Adelaide, un total de 4 volúmenes. La negación de sus sentimientos por ella había pasado de preocupante a simplemente adorable. Solo un hombre torpe que no estaba dispuesto a admitirlos. No muy diferente de la historia de amor de su abuela. Sin embargo, su subconsciente no podía mentir. Dándose la vuelta, empezó a alejarse. Una familia de verdad. Esa palabra siempre le había parecido tan lejana que nunca la había considerado con detenimiento. La boda era innecesaria, pero si él estaba dispuesto, ella querría celebrarla igualmente. Su base parecía un buen lugar para vivir, a pesar de estar bajo tierra, si había logrado albergar allí a todo el culto de la bruja. Los cultistas lo obedecían sin rechistar, así que no había peligro en ese aspecto. Con una ciudad justo al lado, podrían mudarse allí si fuera necesario. Pero la pregunta más importante era, ¿sería una buena madre? Ella quería intentarlo. Ella estaría allí. Adelaide negó con la cabeza, intentando alejar las visiones de un feliz para siempre. Todo llegaría a su debido tiempo. Parpadeando, su mirada se oscureció aún más, ahora un lago invernal asesino. Sin embargo, el reino necesitaba ser controlado urgentemente.
Necesitaba ser desungulado y castrado para que no representara una amenaza para Subaru. Su afición por atacarlo, aunque desagradable, no representaba un peligro real para sus habitantes, así que lo permitiría hasta un abrir y cerrar de ojos. Hasta que coronara a Lady Emilia como reina. No había encontrado ningún otro plan después de ese suceso, las piezas encajaban perfectamente. Pero, ¿de verdad quería Lady Emilia ser reina? Solo la responsabilidad por la difícil situación de los elfos la había obligado a participar en la selección real. Y esa responsabilidad ya no existía. Es más, el enfoque casi obsesivo de sus planes iniciales sobre ella no era deseable. Subaru parecía tener una historia de fondo con Lady Emilia que necesitaba cortar de raíz rápidamente. Sin embargo, su plan para aplastar a Lady Anastasia era sólido. La revelación de los colaboradores significaría la ruina de la nobleza que durante mucho tiempo había abusado de sus abundantes privilegios, con graves consecuencias para el pueblo. Purificaría el reino de esa podredumbre egoísta que se había hecho pasar por una mano amiga. La propia posición de Lady Karsten quedaría deshonrada por asociación. Lady Priscilla podría seguir siendo un problema, pero uno que podrían resolver. Sumergida en su mente, sus pasos comenzaron a acelerarse. Inmune a la resistencia del aire gracias a sus protecciones divinas, su carrera silenciosa pronto rompió la barrera del sonido. Pero lo primero que debía hacer era destruir las 6 lenguas antes de que ocurriera nada más. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Desprovisto del vértigo de antes, su agudeza era la prueba de que el monstruo había revelado sus dientes. No había necesidad de tener 2 organizaciones sombrías protegiendo el reino. Y Odd Laguna sabía cuál elegiría. Con el sol alto en el cielo, Adelaide salió del último edificio del día. Con el pelo recogido en una coleta y aún con el chándal de Subaru puesto, pulió la hoja inmaculada con un trozo de tela. Su habilidad superaba lo normal, el filo permanecía en su estado prístino, sin mostrar ninguna abolladura. Te lo digo, Adelaide, no vuelvas a usar ese poder nunca más. No está bien usarlo. No tienes permitido doblegar los corazones de las personas a tu voluntad ni hacerles cambiar de opinión. La advertencia de su padre de hace mucho tiempo solo provocó una ligera burla. En cambio, se le había permitido atravesar corazones y se le había obligado a obedecer órdenes amorales. En todo caso, había hecho más mal al permitir que esa podredumbre tras ella operara durante tanto tiempo que al manipular a Marcus para que detuviera su intención criminal. En serio, ¿podría considerarse moral no detener la maldad por medios amorales? ¿Acaso los medios no justificaban el fin? Envainando su espada, comenzó a tararear, sintiendo un ritmo más relajado. Se había quitado otro peso de encima. ¿Estaría bien sentir esa luz? Temía salir volando. No quedaba ninguna amenaza para su antigua familia si su madre seguía dormida. ¿Podría el culto saber algo al respecto? Tendría que pedirle ayuda a Subaru cuando se reencontraran. Sacudió la cabeza ligeramente y sus manos se desataron la cola de caballo. Paso a paso. Intentar resolver todos los problemas no era prudente. Y el primero de sus problemas ahora mismo era su ropa. Desapareciendo por las calles, Adelaide se mudó a una de las mansiones auxiliares de los Van Astrea en la capital, reticente a reunirse con el consejo sin cambiarse. Apenas tardó un minuto en infiltrarse y robar una habitación y un conjunto de ropa sin que nadie se diera cuenta. Una vez preparada, se paró frente a un espejo, tirando de su cuello y mangas. Ponerse su viejo uniforme era desagradable. Ya no le gustaba el blanco. Sin embargo, era un mal necesario. Otro tirón y se marchó con los mismos pasos fantasmales con los que había llegado. Su nuevo destino, el edificio del gobierno temporal que había ocupado su antiguo hogar. La conversación con el consejo sería interesante, como mínimo, pero era necesaria. El reino debía estar preparado para afrontar la nueva ola de caos que Subaru desataría sin desmoronarse. Boyachia se entrenaba, una vez más, junto a las fronteras. Las fuerzas de Gusteco patrullaban la frontera norte del reino, además de reforzar las guarniciones del reino, y su ayuda no era barata. Una segunda razón para que aún se mantuviera leal. Un suspiro profundo y se cepilló el cabello con la mano izquierda, la derecha, como siempre, sobre su espada.
La sucesión debía ser lo menos conflictiva posible, no fuera que una facción externa decidiera intervenir por la paz internacional o para detener las acciones del culto. Sin importar las justificaciones, la verdadera razón por la que ambas naciones tenían en la mira al reino era mucho más pragmática. El que obtuviera la mayor parte de su territorio rompería finalmente el equilibrio de poder de los 4 grandes países y gobernaría como hegemón. Y todo apuntaba a que el primero en intentarlo sería Boyaccia. Si eso sucediera, sería un verdadero fastidio lidiar con ello. Su mano derecha empujó la espada hacia adelante en una maniobra instintiva. Que lo intentaran, aunque nunca se atreverían a pasar por encima de las escaramuzas fronterizas. Aún así, no era momento de pensar en posibles guerras, sino en el conflicto al que se enfrentaba ahora mismo en la forma de la mansión que había aparecido ante sus ojos. Frunciendo el ceño levemente, Adelaide no le importó ni los guardias que se tensaron al acercarse ni los susurros de la gente a su alrededor. Un día entero la había ocupado. ¿Se lo había tomado siquiera en serio? Era el pensamiento tras todas esas miradas. Los guardias se tensaron aún más, uno incluso llegó a retroceder contra la pared tras ellos, cuando una sonrisa penetrante se dibujó en su rostro. Su leve risita hizo que 3 soltaran sus armas, obligándolos a recuperarlas rápidamente. Había pasado de doloroso a divertido. Sin importarle el caos de los guardias y los soldados recién entrenados que estaban delante, ni las miradas boquiabiertas de los civiles a su alrededor, Adelaide entró en la mansión de los Astrea. Esquivando a todo el personal civil y militar, sus pasos seguros la llevaron rápidamente a la sala de conferencias. Las conversaciones se apagaron al entrar. Todas las miradas se dirigieron a ella mientras avanzaba hacia el consejo, que, olvidada la discusión, se había vuelto hacia ella con gran intensidad. Sin embargo, al llegar a su lugar habitual, algo en su interior la hizo detenerse. Quería arrodillarse. Tenía que hacerlo. Con el rostro sereno, Adelaide no se arrodilló ni hizo una reverencia, mirando directamente a los ojos de Miklotov. Consejo de ancianos, he regresado. Miklotov tragó saliva. El lanzamiento de la moneda aún era desconocido y ella estaba frente a ellos. Debería. Entonces informa sobre la misión que te asignaron, Santa de la Espada. ¿Ha muerto el arzobispo del pecado del orgullo? La voz segura de Bordeaux interrumpió los pensamientos del anciano. Él no es. Una oleada de susurros se extendió por detrás. Porque ninguna de las ubicaciones que me dio el consejo conduce a la base del culto de la bruja. Eran un desastre, ancianos. Bordeaux palideció. ¿Cómo? El ejército podía estar inexperto en labores de infiltración y recopilación de información, pero junto con Lady Karsten, recorrieron todas las tierras cercanas hasta Kremlin. Tenía sentido, cerró los ojos un instante. Una terrible migraña le consumía la cabeza. Miklotov, a su izquierda, gimió levemente mientras se rascaba los ojos con las manos. ¿Cómo podrían ser falsos? Nos informaron que hubo avistamientos directos de un crecimiento económico excepcional. Quizás Lady Emilia era más de lo que dejaba entrever. ¡Claro! El crecimiento económico había sido imposible sin ayuda externa. Pueden traer a Lady Karsten aquí si dudan de mis declaraciones, honorables ancianos. Sin importarle el interrogatorio, Adelaide se irguió lo más erguida que pudo. ¿Sí? Sí que deberíamos. Uno de los nobles que la seguía dio un paso adelante, con una mirada hostil dirigida a Adelaide. Tras ella, pura y absoluta codicia. Como en la mayoría de los nobles de la zona. Si la casa Astrea caía, varios puestos nuevos estarían en juego. Asqueroso, de verdad. Y completamente aburrido y sin interés. Este había sido el baile de toda su vida. Ya fueran cumplidos, advertencias o insultos, todos tenían un razonamiento muy simple. Satisfacer la codicia. La Santa de la Espada. No hace falta que me lleves a ningún sitio, varón. La voz serena y controlada calmó el ambiente. Con su caballero detrás, Khrushchev entró en la habitación. Con la mirada fija, casi dio un salto al ver que Adelaide no estaba arrodillada. Félix frunció el ceño levemente, moviendo las orejas y apartando la mirada. Ya me habían llamado para hablar sobre las tropas de Gusteco que refuerzan nuestro flanco norte.
Sin apartar la mirada de Adelaide, la duquesa caminó hacia su lugar habitual y se inclinó ante el consejo. ¿Qué se me pedía, ancianos? Antes de que Bordeaux pudiera continuar, Miklotov se levantó de su asiento. Con pasos lentos pero firmes, avanzó y pasó a su compañero anciano para ponerse primero en la fila. Santa de la Espada, me disculpo por nuestra rudeza, pero necesitamos asegurarnos. ¿No conociste al arzobispo del orgullo, el pecado? No lo hice, Elder Miklotov. Está diciendo la verdad. Félix se dio cuenta. Félix no notó la extraña y breve pausa de la duquesa, demasiado absorta en intentar escudriñar a Adelaide como para ver qué le pasaba. Con el pelo suelto, su uniforme no en su habitual estado impecable, se veía horrible, habría dicho él si no hubiera podido verle la cara. Ella, Félix suspiró, sin saber por qué se había preocupado porque hubiera tenido un buen día. Deberían salir a chismear un poco. Se moría de curiosidad por saber qué había sucedido para alegrarle el día con tanta intensidad. Entiendo. Nuestras más sinceras disculpas por nuestras dudas infundadas, Santa de la Espada. Inclinándose, Miklotov exhaló un suspiro de alivio, mientras la nobleza a su alrededor hacía lo mismo con sentimientos opuestos. Después de todo, la esperanza de la caída de Astrea estaba tan cerca que parecía que se la estaban robando. Enviaremos al ejército a las zonas que aún no hemos investigado. Necesitaban a alguien capaz, alguien como Herrero Soral. Controlando una enorme parte del reino él solo, era raro que no hubieran visto nada. Sí, muy extraño. Los ojos de Miklotov brillaron con sospecha. El mago de la corte debería haber oído algunos rumores, era un complot para impulsar la candidatura de Lady Emilia. Porque todo el reino estaba empeñado en aprovecharse del culto para obtener mayores beneficios políticos. Entonces hemos terminado aquí. Un parpadeo. Sí, sí. Por la presente, se le devuelve su posición como caballero de Lady Emilia. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por haberlo enviado a una cacería infructuosa después de tan Miklotov frunció el ceño. ¿Qué ultimátum tenían? No habían dado ningún ultimátum. Después de una orden tan injusta. Algunos susurradores no lograron sobresaltar antes de morir solos. De hecho, había sido una simple orden. Es un placer servir al Consejo de Ancianos. Su sonrisa se desvaneció un poco. Lady Emilia, si quisiera ser reina, la ayudaría desde la luz mientras Pride lo hacía desde las sombras. Si no, encontraría la manera de destruir su obsesión, que parecía desvanecerse, y liberar al semielfo. Nadie merecía hundirse bajo las cadenas de los forasteros. Parpadeando, su mirada se dirigió al consejo. La mano de Bordeaux se dirigió a la espada. Sus instintos guerreros percibieron la amenaza velada tras esos ojos gélidos. ¿Algo más? No que sepamos, Santa de la Espada. Una reverencia y se retiró. De regreso a su asiento, Miklotov se giró hacia la ventana, con el palacio restaurado a la vista. En medio de un mar de nobles en movimiento, conversaciones y papeles revueltos, solo parecía lo que era. Un simple edificio de roca y piedra. Habiendo sido destruido el verdadero palacio, ¿no sería esto una simple copia? ¿El símbolo de un símbolo? En realidad, qué insignificantes eran. Sin embargo, la pregunta más preocupante era, ¿intervendría el dragón divino si ocurriera lo peor? El reino era un lago agitado, con docenas de corrientes moviéndose y luchando contra sí mismo. Lleno de sedimentos, el consejo era incapaz de ver a través de sus aguas y ya no tenía idea de cómo controlar ni cómo se movían sus partes más profundas. Las facciones surgían y desaparecían continuamente. Las alianzas cambiaban solo para romperse y rehacerse. Las casas nobles y los terratenientes luchaban con intrigas y documentos legítimos e inventados. El soborno era un problema masivo y naciente, y los disturbios eran comunes. La capital podría estar asegurada, sí, pero eso era todo. Se acarició la frente, intentando aliviar la migraña. Estaban sin ojos, sin orejas y sin manos por todas partes. El campamento de Priscilla, tras su, aunque algo temida y esperada, derrota, había perdido todo su impulso. Sin embargo, la nobleza no se había doblegado ni había regresado a sus deberes, simplemente observando los pasos del consejo.
Y había sido otro fracaso. ¿Podrían permitirse desviarlo hacia la Santa Espada? Miklotov se estremeció al recordarla. Ella había aparecido, Miklotov negó con la cabeza. Habían dejado de balancearse en la cuerda floja y ahora estaban en caída libre. ¿Contra qué lado querían estrellarse? ¿Debería la Santa Espada cambiar de rumbo? El Consejo no tenía una sola forma de detener el colapso. Pero podían ralentizarlo. Reunir al pueblo en torno a Lady Emilia, Lady Cruscho, Lady Anastasia, encontrar un terreno de diálogo con Lady Varielle y. Encontrar una manera de obtener información encubierta sobre el paradero del culto de la bruja. Afortunadamente, la ayuda de Gusteco no era un problema, al menos por el momento. Wallachia tampoco lo era, como lo serían las tierras de Lady Varielle, hasta que se emitiera una verdadera declaración de guerra, si llegaba a ocurrir, las únicas afectadas. Y el Consejo no tenía la obligación de ofrecer apoyo a los nobles rebeldes. Unas escaramuzas adecuadas podrían incluso reducir el descontento de la nobleza más débil y servir como factor unificador. Sin embargo, la pérdida de vidas, él detestaba esa opción. Que así fuera. La Santa de la Espada debía mantenerse leal a toda costa. Que el dragón divino los ayudara si ella no lo hacía. Cruzando las piernas, Subaru se reclinó en su trono. Los sonidos del culto le devolvían el ritmo de las explicaciones que tendría que dar. Golpeando los reposabrazos, se arrastró, con la espalda incapaz de descansar en el respaldo, ya que este había sido arrancado de una patada, atravesando la pared de su dormitorio, y ahora yacía hecho pedazos sobre la alfombra. Encogiéndose un poco, respiró hondo. No era un mal suceso en absoluto. Si acaso, era lo mejor que podía haber pasado, teniendo en cuenta su puntería. Ya no había absolutamente nada que se interpusiera entre él y el reino. El escudo que lo protegía se había podrido y la espada había cambiado de objetivo. Una bendición para el culto de la bruja, sin duda. Cuando los primeros cultistas comenzaron a acercarse y se arrodillaron frente a su trono, devolviendo la calidez, el ruido y la familiaridad a su sala del trono, Subaru hizo todo lo posible por contener sus nervios y lucir lo más majestuoso posible. Como un jefe final victorioso. Reclinado en el reposabrazos izquierdo, su mirada se enfrió un poco mientras preparaba la compostura para lo que se avecinaba. Después de todo, el problema no era la derrota de la Santa de la Espada. El problema eran las consecuencias. Había estado tan seguro de su derrota que, tragó saliva al ver a Otto entre la multitud cada vez más numerosa. El rostro del mercader, visiblemente aliviado, se transformó en un profundo suspiro mientras avanzaba. Junto a él, Felt, hinchado y visiblemente furioso tras haber tenido el privilegio de que su alivio se ocultara tras la noticia de su victoria, era el siguiente. Le hizo un gesto obsceno y permaneció arrodillada junto al comerciante de la primera fila. Elsa, con su habitual sonrisa serena, hizo una profunda reverencia mientras Meili lo saludaba con la mano como si se hubieran conocido durante un paseo normal. El de un solo dedo era el siguiente, el más aliviado, aún tan frío como el hielo. Varan, cuyo orgullo era evidente, se arrodillaba con más fuerza que nadie. Alexandra, por su parte, ya recorría la sala del trono, contando las horas de trabajo extra. La oscuridad invadió la habitación y Bella emergió de su piedra mágica. Sus ojos morados revelaban dolor y venganza por la traición. Negándose a arrodillarse por mezquindad, el Wyvern simplemente miró fijamente a su amo y señor. Un bufido de Shamak fue su única declaración. No habrá una próxima vez. Ara, tras estallar en llamas por su aparición, se encontraba en un estado mucho más miserable. Con la cola apagada, sus pasos lentos, como si cojearan, tensaron a Subaru. Su gemido bajó mientras yacían frente a él lo hizo arrastrar los pies. Sin embargo, su mirada se desvió hacia la única persona que no estaba arrodillada. Un vórtice que absorbía su atención, los movimientos de Subaru se detuvieron al ver finalmente a Silpi. El eco de sus botas resonó en el trono. Pronto superó todas las filas, pero su avance no se detuvo hasta que subió al estrado. Con una nota arrugada en la mano, no se detuvo hasta llegar frente a su trono roto. La bola de papel fue arrojada a sus pies, aunque Subaru no pudo ver su descenso, con la mirada fija en Silpi. Ojos rojos y apenas manteniendo su habitual cara de póker. Había estado realmente preocupada, ¿eh?
Señor Natsuki, se tensó aún más, ya no acostumbrado a la voz completamente apática de Silpy. No necesito sus instrucciones, no necesito su protección y no quiero sus despedidas. Subaru forzó una sonrisa burlona. Oye. Al final todo salió bien, pero se desvaneció con sus palabras ante el primer olfateo de Silpy. Negando con la cabeza, se dirigió al trono a su derecha sin decir una palabra más. Parpadeando, la postura de Subaru perdió toda su forzada indiferencia mientras la seguía con la mirada. Negando con la cabeza, encaró a los cultistas que habían regresado. Tosiendo, mantuvo la palidez a raya y saltó del trono. Extendiendo los brazos a los lados, un movimiento que hizo ondear su capa, Subaru avanzó un paso con una sonrisa confiada. Bueno, chicos, volvemos al trabajo. Su grito resonó solo durante unos segundos antes de que el rugido del ejército, su ejército, que tenía enfrente sacudiera toda la sala del trono. Sin forzar su sonrisa, el arzobispo del pecado del orgullo esperó unos instantes para que el ruido se apagara. El héroe ha sido derrotado. El camino hacia la dominación total está al alcance de la mano, extendiendo la mano izquierda hacia adelante, apretó el puño. Y el primer lugar que conquistaremos será el reino de Lugúnica. Lamentarán el día en que nos subestimaron. Nuestro próximo objetivo será Priestella. No pudimos recuperar los restos de la bruja la última vez, pero ya no estarán bajo el control del reino. En 2 meses atacaremos. Y ahora nos prepararemos. Hay muchos preparativos por hacer, habrá que realizar reparaciones en la Fortaleza Negra y preparar el ejército. Ahora, descansa. Mañana comenzamos. Otra oleada de vítores y paradas hizo palidecer a Alexandra debido a las columnas que contenían frágiles piedras de fuego. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo, no hubo incidentes y el culto pronto se dispuso a regresar a sus tareas, pues había un enorme convoy que debía ser descargado. Con una reverencia, el mago de la tierra fue el primero en partir, pues necesitaba reunirse con los constructores de mundos y reparar la fortaleza. Y eso dejó a sus ayudantes más cercanos a su alrededor. Su excelencia Varan, el primero en levantarse, golpeó con el puño derecho la armadura pectoral, haciendo tintinear la cota de malla en señal de satisfacción. Nunca dudé de su victoria. Sí, sí. Negando con la cabeza, Felt se levantó a continuación, con el fuego en sus ojos aún visible. Me alegro de que te hayas llevado toda la gloria, cabrón. Tras su mirada furiosa se escondía un manto de evidente alivio. Cruzándose de brazos, Felt puso los ojos en blanco y lo fulminó con la mirada. Suspirando, Otto fue el tercero en despegar. Con las manos apretadas y jugueteando con su sombrero, su mirada se desvió de él a las columnas y a los daños materiales a su alrededor. La pregunta en sus gestos era evidente para Subaru, quien también estaba al tanto. Un hombre seguro de su victoria no deja una nota de despedida después de todo. Me siento aliviado por su victoria, señor Orgullo. Pero podría haberme despedido en persona. Sí, sí, lo siento, lo siento. Suspirando, saltó del estrado y se unió a ellos al mismo nivel. Todavía estaba probando algunas cosas, así que este resultado final fue tan inesperado para ustedes como para mí. Rascándose la cabeza, su mirada volvió a Silpy. Bueno, ¿qué tal el viajecito? Sacudiendo la cabeza, se abalanzó desde su trono y saltó hacia él, atrapándolo en un abrazo abrumador e inquebrantable. Imbécil, me alegro de que estés ileso. Con la boca seca, Subaru le devolvió el abrazo, sin entender por qué estaba tan desconsolada. Él solo estaba, no vuelvas a hacer esto, Subaru. Si quieres destruir mi mundo, déjame hundirme con él en el olvido. Pero no me arrebates su fin. No muera solo. La abrazó con más fuerza, sin tener respuesta a sus palabras. Años atrás, se habría reído de ellas. Después de todo, él moría todo el tiempo. Ahora, sin embargo, el nudo en su estómago no hacía más que crecer. Sonriendo con sorna al verlo, el golpeteo de los dedos de Elsa sobre la empuñadura de su daga se hizo más evidente, interrumpiendo su breve momento. Disculpen mi falta de fe, arzobispo del pecado, pero este resultado me parece increíble. Aunque tienen buen ritmo, dudo que eso sea suficiente para derrotar a la Santa de la Espada en combate. ¿Cómo lo hicieron? Subaru se tensó.
Debió ser una batalla legendaria para que durara casi un día entero, excelencia. Sus manos empezaron a sudar un poco. ¿Cómo lo hiciste, hermano? ¿La apuñalaste por la espalda? ¿Tomaste a Kremlin entero como rehén? ¿Cómo doblegaste al héroe? Su espalda también. Dilo ya, cabrón. Aquí nos morimos de curiosidad. Vela frunció el ceño al notar la creciente inquietud de su amo. Sin embargo, las traiciones se pagaban con la misma moneda, así que el Wyvern se acomodó mejor en el suelo, con la mirada fija en una sincera curiosidad. Ara, cada vez más enérgica, empezó a olfatear a su alrededor, detectando un olor que no había estado allí cuando se marcharon. Creyendo que eran rastros de su batalla, la hiena recorrió la habitación a toda prisa, buscando la fuente. Subaru se giró hacia Felt, con la máscara perfecta puesta. Bueno, ¿qué puedo decir? Fue una batalla digna del final de una temporada. Los brazos de Silpi cobraron fuerza, aplastándolo un poco y interrumpiendo sus palabras. Una pequeña cantidad de polvo cayó del techo. Elsa se detuvo. El Wolgarm de Meili gimió de miedo y luchó por no huir. Fifth se irguió, con una mirada fría sobre ambos. El sombrero de Otto estaba aún más arrugado en su mano. Felt había perdido la ira y miraba a Silpi con un poco de miedo. La verdad, Subaru. Olfateando de nuevo, su expresión se volvió más fría. Había terminado con las líneas. Otra olfateada y frunció un poco el ceño. No reconoció este nuevo olor suyo. Está bien, no esperaba ganar en absoluto, para ser sincero. Solo llegamos a un acuerdo verbal. Como es la caballero de Lady Emilia, conversamos sobre. Sus palabras apresuradas se entrechocaron al volver a mirarla a los ojos. No estaba de humor para juegos. Giró la cabeza hacia la derecha, localizando a Vela y suplicando ayuda. El Wyvern inclinó su cabeza y rehizo la posición de sus alas, fingiendo una nula comprensión de la pregunta silenciosa de Subaru. Bueno, ella, Felt puso los ojos en blanco y los hombros en blanco, intentando ahuyentar el más mínimo miedo de antes. Dilo ya, cabrón. ¿O te da vergüenza que te haya confesado su amor eterno? Una burla sarcástica terminó la frase. Otto negó con la cabeza ante la grosería de Felt hasta que notó que Subaru palidecía. Un silencio denso invadió la sala mientras todos se giraban hacia él. Espera, seguro que me sigues la broma como siempre, ¿verdad? Cayó más polvo del techo. Tras unos segundos, Felt estalló en una carcajada. Incapaz de resistir la atracción, la rata de alcantarilla cayó de espaldas al suelo y empezó a rodar. Los ecos iluminaban el ambiente de maravilla. A Otto se le cayó el sombrero de la mano mientras miraba a Subaru como si viera a un extraterrestre. Varan permaneció inmóvil. La cola de Vela se movía de un lado a otro, y sus ojos parpadearon 3 veces. ¡Ay, Dios mío! No puedo decir que no le veo el atractivo, esos ojos asquerosos tuyos tienen mucha fuerza, pero, ¿la mismísima santa de la espada? Espera, ¿no estaba tu hermano con el aburrido? Suspirando, Silpi relajó su abrazo y retiró los brazos. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. No puedo decir que fuera inesperado, señor Natsuki. No lo fue. No lo fue. Tanto él como Otto gritaron al mismo tiempo antes de mirarse el uno al otro. No estamos ciegos, señor Natsuki. ¿Quién tiene en su dormitorio el retrato de la persona a la que le regalan flores y no está intentando cortejarla? Espera un segundo. Dando un paso atrás, levantó un dedo y le señaló la cara, casi rozándole la nariz. No la estaba cortejando ni tenía ningún significado más profundo para su cuadro. Por última vez, olvidé colgar una tabla de madera detrás y no estaba rompiendo él, así que nunca se le pasó por la cabeza al mayor arzobispo del pecado de este siglo, simplemente, descolgar y volver a colgar el cuadro después de poner detrás esa tan comentada tabla de madera para no dañar tus tan preciados cuchillos. Su dedo dejó de moverse. Su boca se abrió y se cerró varias veces. Tú, olvídate del maldito cuadro. Nunca he cortejado a señor Natsuki. Celebró su cumpleaños y le dio un regalo. Era una flor que significa amor, esperanza, ilusión y elegancia, sí, Subaru, lo sabemos. Y, no. ¿Qué demonios quería decir?
Su abuela, que sepas de la situación de su familia también es otro punto a mi favor. Un suspiro más profundo. Subaru, ya te dije que no me perturbó tu amor por la Santa de la Espada. Sin embargo, estoy profundamente agradecida de que su reciprocidad fuera lo que te salvó la vida, yo no. 7 miradas inexpresivas silenciaron sus palabras. Tirándole del pelo, su gemido hizo que Silpi se acariciara las sienes. Están disfrutando demasiado de esta situación. Entonces, jefe, ¿qué dijo? ¿Aceptó? Desde el suelo, Feld resopló de nuevo, disfrutando enormemente de la situación. Señor Orgullo, me opondría a eso. Otto bajó la mirada y se cayó ante la mirada asesina de Silpi. Baran se cruzó de brazos, y su mirada decepcionada hizo que Subaru se retorciera. Si bien no es propio de alguien de mi posición criticar a nuestro señoría, creo que el amor debe ser discutido adecuadamente entre las partes implicadas, no huir de él como niños inmaduros. Si me permiten la franqueza, les recomiendo que aclaren sus sentimientos antes de comprometerse con cualquier relación. Subaru parpadeó de nuevo, mirando a Silpi de vez en cuando. Espera, ¿no están todos enojados? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Subaru. Otra vez. Estoy lista para luchar por el primer lugar en tu corazón. Silpi hinchó el pecho. Que la Santa de la Espada esté de nuestro lado y pase más tiempo contigo será, en todo caso, una noche fuera del campo. Su mirada recuperó la frialdad de antes. Sin embargo, lo que me enfurece es que, sus manos se apresuraron a agarrar su cuello y comenzaron a zarandearlo. Ha sucedido 2 veces. Me dejaste atrás 2 veces antes de marchar solo a la batalla. Y esta. Su cabeza se movió para descansar de nuevo sobre su hombro derecho. Marchaste hacia la muerte voluntariamente. Renunciaste a sobrevivir a pesar de prometerme que te quedarías, ¿cierto? Tengo la mala costumbre de romper promesas, Y te pediré que lo arregles cuanto antes. Dejando de abrazarlo, le arregló el cuello, alisando cualquier arruga que pudiera haber dejado. Y no te rindas nunca, por favor. O yo también podría hacerlo. Lo intentaré. Tragando saliva y asintiendo, Subaru se giró hacia los demás, observándolos a todos. Bueno, no es que fuera difícil lograrlo ahora. Su vida no debería correr ningún peligro de ahora en adelante gracias a tener a la Santa de la Espada a su lado. Entonces, ahora que ese drama ha terminado, ¿dónde está nuestro nuevo recluta, bastardo? ¿No deberíamos saludar al héroe? Oh, se fue esta mañana para terminar sus preparativos. Adele no explicó mucho más. Ahora bien, ¿a dónde se había ido Ara? Estaba también enfadada con... Pasó la noche aquí. Las confusas palabras de Silpi llamaron la atención sobre la frase algo interesante. Bueno, no iba a echarla a dormir afuera después de que nuestras negociaciones terminaran bastante bien. Sí. Iba a llevar hasta el final lo que había sucedido la noche anterior. Espere. Su excelencia, si no hubo pelea, ¿por qué se retrasó su llamada hasta tan entrada la mañana? Además, ¿cómo fue que tu trono terminó así? Otto, recuperando su sombrero, notó el estado de su dormitorio. Señor Pride, ¿luchó, sí? ¿O hubo un segundo ataque? Con un sudor frío corriéndole por la espalda de nuevo, Subaru se preguntó cómo desviar el tema de esos detalles minúsculos e insignificantes. El sonido de una carrera excitada y las garras contra el suelo les recordaron a todos al espíritu del fuego que había ido a explorar y había encontrado un objeto de interés. Señor amo. Ara lo siente y se disculpa por haberte enojado tanto que nos dejaste atrás. Arañando la roca para detener su arremetida, dejaron profundos surcos en el suelo, pues llevaban algo en la boca, algo que hacía que sus palabras sonaran raras. Pero Ara se ha recuperado y ha recuperado el botín de tu lucha. Feliz de creer haber hecho una buena acción, la hiena se sentó, agitando la cola frenéticamente, mientras mostraba lo que había recuperado. Una chaqueta blanca rota del uniforme de un caballero. Así que hubo una pelea, antes de que Feld pudiera estallar en carcajadas, un leve temblor en la sala del trono la heló por dentro. Pequeñas grietas aparecieron en las columnas y Vela volvió a arrastrar los pies, con la mirada fija en el techo tenso.
Ya veo, así que por eso se quedó a pasar la noche, Su Excelencia, me recuerdan mis deberes, si me disculpa, la edad es mala compañera para la memoria. Varan, con una profunda reverencia, fue el tercero en retirarse. Elsa y Meili desaparecieron en cuanto comenzó el temblor. Ah, cierto, mi entrenamiento, bueno, me tengo que ir, jefe. Agitando débilmente la mano, Felt salió corriendo de la habitación. Vela se convirtió en sombras líquidas y regresó a su piedra mágica. Y solo Otto quedó para ver el cuadro que tenía delante. Una hiena feliz meneando la cola. Un arzobispo del pecado, pálido como un hueso. Una sala del trono temblorosa. Y una doncella completamente impasible. Tragando saliva, articuló algunas palabras, sin poder salir de su garganta, antes de volver a mirar a su alrededor y marcharse con pasos débiles. ¿Podría solicitar una explicación, señor Natsuki? Fin del capítulo. M 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